Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a revisar la primer parte de la unidad 16, la última unidad del Interchange 3. Ok, el título de la unidad, Challenges and Accomplishments, y vamos a revisar el tema fuerte de esta unidad, de esta primer parte. Lo que tenemos que hacer ya en esta unidad, en la última, es el agrupar todos los conocimientos que hemos visto a lo largo del libro. Ajá. Y un ejemplo que se podría practicar mucho es generar oraciones ya más complejas. Ajá, eso lo tienes que practicar hasta el cansancio para poder dejar muy, muy atrás esas oraciones que generabas en niveles básicos o elementales, donde decías, I like pizza, I play soccer, my favorite music is rock, lo que sea. O sea, oraciones muy concretas. Eso es nivel básico. Ahora, ya para poder avanzar, necesitamos generar oraciones más complejas, que con una estructura, digamos, más elaborada. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a revisar van a ser estas oraciones que van a tener un patrón y esto lo puedes absorber para otros temas, ¿no? Para otras oraciones. Lo que tienes que hacer es identificar un patrón de cómo se forma, cómo se estructura una oración. Esa va a ser tu cimiento, tus bases y de ahí generas más. Ajá, eso es lo que mejor funciona para en un futuro ir generando tus propias ideas. Ok, vamos a ver los ejemplos. Primero, the most rewarding thing about helping them is learning from their years of experience. Si te das cuenta, es una oración ya con una longitud considerable. Hay que mantener la oración fluida, congruente, clara, que no salga por ahí alguna palabra más fuerte que otra o donde no hay acento. Hay que tener cuidado, ¿no? Llevan un ritmo que lo vamos a ver ya en los ejercicios posteriores, ¿no? Más adelante en el libro. Entonces, hay que ir identificando estos patrones, ¿no? Voy a leer otra vez la oración completa, la segunda. One of the most difficult aspects of working abroad is being away from my family. Y el tercer ejemplo es One of the rewards of working with them is experiencing their youthful energy. Ok, ya tenemos ahí las tres oraciones. Están un poco largas. Hay que irlas practicando poco a poco. En cuanto a pronunciación, siempre ir agrupando dos, tres palabras, ir agregando una y otra más y otra más y eventualmente generarás ese sentido de fluidez. Ahora, para construir este tipo de oraciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, lo que yo hice fue separarlas en tres patrones que yo pude identificar dentro de la oración. Por ejemplo, en la primera está diciendo una opinión sobre algo, ¿no? O sea, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Dice aquí, the most rewarding thing, the most. O sea, la cosa más gratificante sobre algo X, ¿no? Sobre otra cosa. Pero analizo la estructura. Está diciendo the most rewarding thing. Ajá, the most rewarding thing. Ajá, eso quiere decir que está utilizando ahí ciertos patrones. ¿Qué más podrías poner aquí? The best thing, the worst thing, o sea, lo mejor, lo peor, y utilizando la misma estructura, está utilizando superlativos, ¿no? Entonces aquí puedo poner the most difficult, the easiest thing, o qué otra. Pues hay varios ejemplos, ¿no? O sea, sobre cualquier tema, pero analizo la estructura. Ajá, aquí está diciendo the most rewarding thing. Ah, pues está utilizando superlativos, entonces puedo poner the best thing, the worst thing, the easiest thing, um, the most difficult thing. Entonces, ese tipo de estructuras van a ir en esta primera parte, ¿no? Si vamos a utilizar una oración como esta. Ahora, después en la parte B, veo que está about y un verbo en ing. Ajá. Entonces puedo poner la parte anterior así con un superlativo. The best thing, the worst thing about
working, about playing soccer, about working with a computer, about being a musician, dependiendo de lo que quieras hablar, ¿no? Entonces, ahí es donde tú debes de poner atención, ¿no? La estructura te está dando la pauta para generar más. Hay que poner atención en lo que me están dando. Ajá. Ahí ya me están dando toda la información que necesito para yo formar más. Ajá. No tengo que inventar otras estructuras. Tengo que seguir las que ya me están dando. Y aquí yo veo que pusieron un about y después un verbo en ing. Entonces, si quiero generar otras, tengo que seguir esta misma estructura. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dios es grande. Entonces, tienes que seguir esta misma estructura. About working, about teaching, about studying. Y así vas generando nuevas oraciones. Y después, en la última parte, ya tenemos toda la oración. The best thing, the worst thing, about helping, about working, is y otra vez un verbo en ing, que no es presente continuo. Estamos hablando de estos gerundios como sustantivos. De eso se trata esta primera parte de esta unidad. Son oraciones complejas, pero utilizando gerundios que no necesariamente es presente continuo. Entonces, de la última parte tengo aquí el verbo to be is y luego otro verbo en ing. Is learning from their years of experience, que está aquí arribita, ¿no? Entonces, esa es la estructura que nos están dando. ¿Qué significa? La cosa más gratificante o lo más gratificante, que eso sonaría más natural en español, lo más gratificante de ayudar o sobre ayudar o sobre ayudarlos es aprender de sus años de experiencia. Ajá, están hablando de un trabajo, como la unidad se trata de trabajo voluntario, es ayudar a ciertas personas, ¿no? Entonces, checa la traducción. ¿Qué es lo que está expresando? La cosa más gratificante sobre ayudarlos es aprender de sus años de experiencia. Ajá. Entonces, si te das cuenta, no estamos utilizando presente continuo, no es ayudando, aprendiendo o X cosa. Ajá. Estamos utilizando gerundio como un sujeto. La cosa más gratificante de ayudarlos o sobre ayudarlos es aprender de sus años de experiencia. Ajá, esa es la traducción. Ajá. Pero cómo se va a estructurar es de esta forma. Ajá. Veo aquí que la primera parte fue un superlativo, después about y un verbo en ing, y después el verbo to be is, porque estamos hablando de esto como un sujeto singular, entonces por eso es verbo to be is, y luego learning. ¿Ok? Analizamos los otros. One of the most difficult aspects, igual. Tengo esta estructura, la puedo reutilizar. Ajá. One of the most complicated aspects, one of the easiest aspects, o sea, tengo que ir utilizando la misma estructura, pero le cambio, ¿no? Aquí tengo otra vez el superlativo, pues puedo poner otra cosa. One of the best aspects, one of the most interesting aspects. O sea, dependiendo del superlativo, ¿no? Que recordamos un superlativo es un adjetivo. Después sigue el inciso B, bueno, la columna B. En lugar de about, vamos a utilizar of, pero sigue la misma estructura. Ajá, of working, ¿vale? Esto en sí no es un tiempo, simplemente es analizar una estructura y reutilizarla, reutilizar sus elementos, ¿no? El orden que tienen para generar nuevas, ¿no? Entonces, en la primera se utilizó about, pero en la segunda vamos a utilizar of y puedes intercambiarlo una con otra. About helping them, of working, y luego otra vez el verbo to be con otro gerundio, ¿vale? ¿Qué dice la oración? Uno de los aspectos más difíciles de trabajar en el extranjero es estar lejos de la familia, ¿vale? Y esa sería la traducción. Igual, en la última, one of the rewards, una de las recompensas of working with them, de trabajar con ellos, es experimentar su energía, ¿vale? Entonces, esa es el objetivo de esta unidad. Ajá. Si tienes una oración larga,
muy compleja, que parece que no lo puedes romper en cachitos, tienes que encontrar los patrones comunes, o sea, qué cosas tienen en común, ¿no? ¿Qué le podría yo sustituir? Entonces aquí vemos que hay tres patrones que puedes identificar fácilmente. ¿Cómo empiezan? Un pequeño conector que están utilizando sobre y el de, ajá, about, ing, of, ing, y luego concluir es esto. Ajá. Lo mejor de esto es esto. Eso es lo que estamos viendo en esta unidad, ¿vale? Vamos ahora al libro. Ok, ya en el primer ejercicio de la unidad 16, Challenges and Accomplishment, tenemos aquí Volunteer, que son unos ejemplos de trabajo voluntario y tres países donde se realiza. Ajá, aquí hay varios ejemplos, después de analizarlo, vas a responder estas preguntas que aparecen aquí abajo. Y después, en el punto número 2, perspectivas, los voluntarios hablan sobre su trabajo, ¿no? Cada uno de estos personajes están describiendo de forma muy concreta, muy resumida, es su trabajo voluntario y tú tienes que ver cuál sería la persona que mejor queda en la oración, ¿vale? Si es Paul, Lang, Mariela, sí, ¿verdad? Mariela o Jack, ¿vale? Dependiendo de lo que describen, es lo que le vas a asignar. Avanzamos. Ok, en el punto número 3, Grammar Focus, que es lo que ya vimos, ya explicamos a detalle. Son oraciones largas y lo que vas a hacer no es muy complejo. Tienes las preguntas y le asignas una respuesta. Y ya después que ya le asignes una respuesta que le dé congruencia, vas a tratar de responder estas preguntas, pero con esta estructura. Vemos la de aquí. Vea. Dice, número 1, what's the most challenging thing about working from home? Esa sería la pregunta. Tu respuesta la vas a formular como se explicó al inicio de este video y en la parte de arribita del punto 3 del Grammar Focus. The most challenging thing about working from home is not being distracted by household chores or hobbies. Ajá. ¿Cuál es lo más difícil de trabajar desde casa? Lo más complicado de trabajar en casa es no ser distraído por los deberes de la casa o algún hobby, ¿vale? Eso puede ser bastante complicado de trabajar, ¿no? Te distraes muy fácil. Bueno, entonces, eso es lo que vas a hacer con cada una de estas preguntas de aquí del ejercicio. Después, en el punto número 4, pronunciation, stress and rhythm, es lo que mencioné previamente. Eh, Estas oraciones tienen un tiplecito, tienen un ritmo. Cuando ya van largas, cuando las oraciones ya tienen una longitud considerable, sí llevan una como cantadita, ¿no? Mira, vamos a ver cómo va esta. Primero, un punto clave, un tip que te puede servir. Los conceptos clave siempre se van a enunciar un poco más, ajá. Se les va a dar énfasis. ¿Cuáles son los conceptos clave? Son esas palabras que si tú las quitas ya no tienen gran congruencia, ¿no? La idea pierde congruencia. Por ejemplo, aquí, the most rewarding thing. O sea, si dices the most thing, o sea, la cosa más que. Ajá, o sea, the most rewarding. Ajá, ese es un concepto clave. O sea, lo más que, pues lo más horrible, espantoso, gratificante, ese es el concepto clave. The most rewarding thing about traveling is learning about other cultures. Aquí lo dije pausado, pero el objetivo era que tú identificaras el énfasis de estas oraciones, ¿no? Bueno, de estos conceptos clave. Ya de forma ligada, quedaría de esta forma. The most rewarding thing about traveling is learning about other cultures. Una vez más, the most rewarding thing about traveling is learning about other cultures. Entonces, ese es digamos, el sonido promedio que deberíamos de aspirar. Así, yo quiero sonar a eso, mínimo. Ese sería un estándar. ¿Ok? Y así lo vas practicando. Vemos la siguiente. The most frustrating thing about working in a foreign country is missing friends and family. Todos los conceptos clave llevan un énfasis. Y ya después de pasarles por ese énfasis, tratar de ligarlo todo para que suene fluido. ¿Vale?
intentas practicarlas con las oraciones del ejercicio anterior. En el punto número 6, Listening, Challenges and Rewards, tienes cuál es el reto más grande y la mayor recompensa sobre estos trabajos. ¿Ok? En el punto número 7 tenemos Word Power, antónimos, y lo que vas a hacer es asignar el antónimo adecuado, el opuesto, ¿no? Por ejemplo, aquí a una persona adaptable podría ser alguien flexible, entonces el opuesto de flexible sería rigid, ¿vale? Y así con todos los demás. En el punto número 8, Discussion, Rewarding Work, tienes aquí estas actividades: working with animals, teaching gifted children, cooking food at a homeless shelter, working for a non-profit organization, working in a home for the visually impaired. Son esas actividades. Vas a utilizar las estructuras que vamos viendo. Por ejemplo, aquí, el inciso A dice, I suppose the most challenging thing about working with animals is, I don't know, lo que tú imagines, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, yo pondría, I suppose the most challenging thing about working with animals is feeding them, sería alimentarlos. Pues es riesgoso a veces, ¿no? Pero vemos la estructura. I suppose the most challenging thing, ahí está nuestra primera columna. Luego, about working with animals, ahí está la otra, la columna B, y ya terminamos con is y un gerundio, ¿vale? Entonces ahí está muy marcada la estructura. Perfecto. Vamos al workbook. En el workbook, en el ejercicio número 1, complete the sentences with your own ideas about the jobs in the box. Ok, tenemos estos trabajos: acting in movies, being a parent, being a student, being unemployed. Hacer la oración con la estructura que acabamos de aprender, ¿no? Vemos el ejemplo número 1. One of the most rewarding aspects of teaching young children is seeing them develop. Verlos desarrollarse. Ok, en el punto número 2, the best and worst of it, lo mejor y lo peor. Y aquí tenemos un trabajo y vamos a poner ciertos aspectos, lo mejor, lo peor, y después generar la oración. Vemos un ejemplo número 1. One of the best things about being a social worker is helping people. Oraciones similares para estos trabajos. En el punto número 3, write 2 paragraphs about a job you find interesting. In the first paragraph, describe some positive aspects of the job. In the second paragraph, describe some of its negative aspects. ¿Ok? Lo positivo y lo negativo sobre un trabajo que tú encuentres interesante. Te dan un ejemplo. Aquí están dos profesiones: small animal veterinarian and large animal veterinarian. Uno es un veterinario para animales domésticos y para el otro para animales ya grandes, ¿no? Y aquí te dan un ejemplo. Being a veterinarian is both rewarding and challenging. People bring animals with different sorts of problems into the clinic every day. One of the best things about the job is treating and curing those animals. Aquí ya aparece la estructura que estamos aprendiendo. Entonces, no necesariamente tiene que ser sobre estos trabajos, sino un trabajo que tú consideres interesante o un trabajo que a ti te interese, o sea, que quieras hacer posteriormente, ¿no? O el trabajo que tú realizas. O sea, siempre hay que relacionar estas actividades con lo que nos rodea a nosotros en nuestro contexto diario, ¿vale? Y te basas en este párrafito de aquí. Ok, en el punto número 4 tenemos un pequeño reading y en el inciso B hay que poner los retos, recompensas, sobre el texto de volunteering y después responder las preguntas que están aquí en el inciso C. Ok, y hasta aquí dejamos este primer video sobre la primera parte de la unidad 16, la última unidad ya del libro. Este tema, bueno, sobre todo la explicación de cómo abordar este tema es sumamente importante para poder desarrollar tus habilidades en otros temas, en otros, por ejemplo, en oraciones utilizando otros tiempos o en oraciones cuando utilizan un tiempo que no entiendas. Si utilizas este enfoque, va a ser mucho más productivo.
O sea, realmente a veces no entendemos las reglas gramaticales que hay detrás de una oración. Pero si te pones a pensar en tu lengua madre, tampoco la sabes ah, al instante, ¿no? O sea, no las desconoces la mayoría, pero eres fluido en tu lengua madre. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Ajá. Que a veces no conocemos la regla, cuáles son las reglas gramaticales detrás de una oración, pero si yo veo la oración, su estructura, cómo está formada, puedo generar nuevas oraciones con la misma estructura, con las mismas reglas, ¿vale? Y eso me va a generar más elementos y voy a poder ser más fluido en el idioma. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el siguiente videito. Saludos.